donde hay un futuro, donde exista un cielo más azul. Tu palabra es la esperanza que buscamos tantas almas. Pescador, tú serás el viento nuevo. El cuarto domingo del tiempo de la Cuaresma. Este domingo es llamado por la liturgia Domingo de Letare. Letare es alegría. Es el domingo de la alegría. ¿Por qué es el domingo de la alegría? Primero, por el inmenso amor que Dios nos tiene. Dice el Evangelio de hoy que Jesús nos ama, que Cristo nos amó primero, que Dios nos ama en Jesucristo primero, no importándole que nosotros seamos pecadores, que estemos perdidos. Él nos ha amado primero. Ese amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, muerto en la cruz, es el motivo de la alegría. Dios nos ama, así como somos. Y podríamos decir que el segundo motivo de esta alegría es el experimentar el estar en Dios. Hemos escuchado en la primera lectura que el pueblo, estamos hablando 6.000 años antes de Jesucristo, el pueblo de Dios, imitando las malas costumbres y los pecados de sus vecinos, se fueron contaminando. Dice la lectura que hemos proclamado que el pueblo multiplicaron sus infidelidades, practicando todas las abominables costumbres de los paganos. Es decir, el pueblo santo de Dios se fue contagiando de sus vecinos paganos, y todas las abominaciones, todos los pecados los iban ellos siguiendo. Si los otros abortaban, ellos ya comenzaron a abortar. Si los otros se casaban entre hombres, ellos también se fueron contaminando, siguiendo todas las prácticas de los vecinos paganos. Y entonces, ¿qué hizo Dios? Dios, el Señor, Dios de sus padres, los exhortaba continuamente, mandándoles mensajeros todos los días, profetas, sacerdotes, predicadores, retiros, para ver si preservaban su santuario, porque mancharon la casa del Señor y convirtieron la casa de Dios, la dignidad de la persona humana, en casa de comercio, en pecados. El Señor sentía compasión de su pueblo, pero ellos se burlaron de los mensajeros de Dios, despreciaron sus advertencias, se volvieron oídos sordos a lo que los profetas, los mensajeros de Dios le decían. Van por el camino errado, hay que enderezar el camino, pero ellos despreciaron las advertencias de los sacerdotes, de los profetas, y se mofaron de sus profetas, hasta que la ira del Señor contra su pueblo llegó a tal grado que ya no hubo remedio, es decir, la tristeza. Entonces el motivo de esta alegría es cuando nosotros nos convertimos a Dios, le hacemos caso a Dios, le hacemos caso a su amor y estamos en la gracia de Dios. Eso produce mucha alegría. El pecado produce tristeza. Estar en la gracia y en el amor de Dios produce alegría. Y ese es el motivo entonces de que este domingo sea domingo de la alegría,
porque Dios nos ama primero y porque el pecador se vuelve a Dios, le hace caso a la palabra, a los mensajeros de Dios y vuelve al Señor. El fin del pueblo, que estamos en la primera lectura, fue que fueron deportados a Babilonia los que quedaron vivos. Pero es triste el pecado, las consecuencias del pecado. Y en el Evangelio de hoy, que estamos en el tercer capítulo del Evangelio de San Juan, se centra en una singular y extraordinaria conversación de Jesús con un maestro de la antigua ley que se llama Nicodemo. Posiblemente Nicodemo habría escuchado a Jesús en el templo en alguna de sus predicaciones. Nicodemo era un judío justo y leal con Dios, y él entrevió la verdad en las palabras de Jesús y su confirmación con los milagros de Jesús. Por eso Nicodemo acudió a hablar personalmente con Jesús una noche. Se ve que Nicodemo era demasiado conocido en la ciudad para acudir de día, y el Señor le recibió como recibía a todos a la hora que llegaran, con atención y dispuesto a responder a sus inquietudes. El diálogo es maravilloso entre Jesús y Nicodemo, es digno de pasar a los anales de la historia. Hay que darse cuenta que Jesús se dirige a un doctor de la ley, es decir, es una persona instruida. Aún así, Nicodemo va de sorpresa en sorpresa. Le explica que es preciso nacer de nuevo y nacer del Espíritu Santo. Y le dice Jesús: no sabes de dónde viene ni a dónde va. Y pasa a hablarle Jesús del Hijo del Hombre, que sería elevado para que todo el que cree en Él tenga vida eterna. Clara alusión a la crucifixión que va a sufrir Jesús. No sabemos si Nicodemo dijo algo más, pero se recogen unas palabras fundamentales de la revelación del amor de Dios y del concepto cristiano de Dios. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único, para que no perezca ninguno de los que creen en Él. No es fácil darse cuenta con la suficiente profundidad de lo que significan estas palabras. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo, para que no perezca ninguno de los que creen en Él. Piensa en una madre que entregase a su hijo a la muerte para salvar a otros hombres. ¿Cómo podría entenderse tal acto de generosidad? Según nuestras apreciaciones humanas, eso es lo que hizo Dios con su Hijo. Y lo hizo para salvar no a sus amigos, sino a sus enemigos, a los hombres que habíamos pecado contra Dios muchas veces a pesar de sus continuas advertencias. Pero interesa que nos fijemos en las primeras palabras: tanto amó Dios al mundo. El amor de Dios a los hombres es indescriptible. No hay palabras para explicar su grandeza y su pureza. Su gratuidad total, es totalmente gratis. Por eso el Señor simplemente explica el fruto de tal amor: la entrega del Hijo. Para nosotros resulta inconcebible, pero Dios es Dios. No envió a su Hijo al mundo para que lo matáramos. Sería impropio de un Padre bueno. Sino Él envía a su Hijo al mundo para que nos convirtiéramos de nuestro pecado.
con su presencia y sus milagros, pero sabía que corría riesgo de muerte. Aún así, sabiendo ese riesgo, su amor por nosotros, por ustedes y por mí, le hizo ir adelante con el plan de salvación que llevó a Jesús a la cruz. Por eso, queridos hermanos, para que no se te olvide, deseo recalcar con toda su fuerza: tanto te ha amado Dios, tanto te ha amado Dios. Es la idea más básica en tu noción de Dios y en el concepto que tienes de ti mismo, porque sin ese amor nada somos. Sin ese amor no podemos vivir. Nadie puede vivir ni humanamente, ni espiritualmente, ni en Dios sin ese amor. Humanamente, les recuerdo a los niños que en uno de los mejores hospitales los encerraron en un cuarto climatizado, el clima perfecto, la temperatura perfecta, a través de sondas, sin que nadie los tocara ni les hablaba, le pasaban los alimentos, las vitaminas, las vacunas, pero nadie les hablaba, nadie se acercaba a ellos, nadie les cantaba, nadie les chineaba. Los niños a los pocos días comenzaron a entristecerse y morían. Sin amor, humanamente nos morimos. Y sin amor de Dios, nada somos. Nos morimos. No alcanzamos la alegría, no alcanzamos la paz, no alcanzamos el perdón, no alcanzamos la vida eterna. Por eso, tanto te ha amado Dios, que ha dado su vida por vos. Que esta palabra nos ayude a nuestra vida a vivir el amor de Dios, a experimentar el amor de Dios. Dios te ha amado primero, eso es lo más importante. Que nos sintamos amados por Dios y que vivamos en ese amor en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra comunidad. Continuamos nuestra celebración, nos ponemos en pie y hacemos el credo. De repente llegas tú, en tu palabra, el faro de la blanca luz. Llévame a puerto seguro, donde hay un futuro, donde exista un cielo más azul.